Vamos a ir al consejo de la palabra, a reflexionar. El Señor ponía esta palabra. Vamos a ir primero a tercera carta del apóstol Juan. Tercera carta del apóstol Juan en su único capítulo. ¿Ya lo tenemos? Dice, el anciano Agayo, ya para este entonces, Juan el apóstol ya era un hombre grande, y él a sí mismo se denominaba como el anciano. Y se dirige esta carta a un hombre, a un creyente llamado Gallo, y así como Juan se sintió amado por Dios, él también expresaba ese mismo sentir hacia quienes habían confiado en el Señor. Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan como en la verdad. Dice uno de los proverbios, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora, esto aplicado en la fe se refiere a aquellos quizás que nos compartieron, que tomaron tiempo para orar por nosotros, para llevarnos la palabra, para dedicar un tiempo, para formarnos en el camino. Para ellos sería una bendición y una alegría ver que hemos caminado de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sería en otro caso una tristeza ver que no supimos valorar, aquilatar lo que Dios nos ha dado. ¿Amén? Vamos a ver el mensaje también de otro hombre ya grande en Josué capítulo 23. Josué se había encargado de ser el ayudante de Moisés. ¿En qué momento Moisés escribió los libros del Pentateuco entre Génesis y Deuteronomio? 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Recuerde que Moisés había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Incluía el saber escribir, el saber leer. Jesús mismo da testimonio de que Moisés escribió esos libros. Amén. Y Josué se había encargado, había sido su ayudante, el que había estado allí en sus alegrías, pero también en sus tristezas, en las situaciones adversas. Cuando Moisés había subido al monte para esperar las tablas de la ley, él no sabía que iba a durar 40 días allí, simplemente le dijo que le esperara. ¿Y qué hizo Josué? Le esperó. El pueblo se desesperó, no supo qué hacer porque ya Moisés tardaba y no regresaba, y fácilmente fueron llevados a lo que no agrada a quién, a Dios. Sin embargo, Josué fue fiel, y así se mantuvo Josué. Por eso llegó a ser el sucesor de Moisés, y escuchó lo que Dios le había aconsejado: no se aparte de ti este libro de la ley. Y para este entonces, en el capítulo 23, Josué ya es un hombre grande, un anciano también, que ha introducido al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida, y él vio con sus ojos cómo Dios cumplió sus promesas. Por eso inicia este mensaje de despedida, recordándole al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor,
que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Amén. Nunca se olvidó de Josué que la victoria correspondía o le pertenecía ¿a quién? A Dios. Él se dio cuenta desde el principio, la primera batalla, la toma de Jericó, cómo fue Dios el que obró a favor de su pueblo. He aquí yo os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho. ¿En qué? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. En este momento ya ellos tenían ese escrito, esa ley, y Josué les recomienda lo que a él le recomendaron: esfuérzate y sé valiente. Él les dice: ahora esfuércense, pero no en sus capacidades, en sus proyectos, en sus pensamientos. Esfuércense en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. Lamentablemente, la condición del hombre siempre tiende a tomar lo que nos conviene y a dejar aquello que sentimos que es un peso, algo que nos es gravoso. Así mucha gente, aunque sabe la escritura, la usa a su conveniencia. Para algunas cosas son muy escriturales, pero para otras cosas no toman en cuenta lo que dice la palabra. Por eso dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones en quien han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis. ¿A quién? A ellos. Esto representa espiritualmente en nuestra vida todo aquello de lo que Dios nos sacó y nos dice: no vuelvas a involucrarte en esas cosas, en esas prácticas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice Josué al pueblo: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Si usted analiza, si analizamos brevemente estas palabras, todas estas palabras están basadas en lo que Dios había establecido en su ley. Él había estado pegado con Moisés, él había escuchado todas las palabras que Dios había mandado, diciendo: amarás al Señor tu Dios. Por eso dice: guárdate con diligencia, por tu alma guárdate, para que ames ¿a quién? A Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros. Para ese entonces la mayoría de las naciones más fuertes habían sido ya destruidas, derrotadas. Ellos habían entrado a esos territorios, habían tomado posesión de todos esos pueblos, pero aún quedaban algunas pocas naciones. Dice: no te mezcles con ellos. Si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros,
sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová nuestro Dios os ha dado. He aquí yo estoy por entrar hoy por el camino de toda la tierra. Es una forma de expresar que su tiempo en esta tierra había terminado. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. En otras palabras, vean con sus propios ojos que Dios ha sido fiel. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que los ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Amén. Y todo lo que Dios tiene de bueno para darnos se puede convertir en malo si le dejamos, si le olvidamos, si nos olvidamos de todo lo que Él nos ha dado. Capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de ellos. Aquí, no sé si usted se ha preguntado, pero ¿por qué se hace un énfasis en que no solamente llamó a todo el pueblo? Dice, aquí estaban los príncipes, aquí estaban los ancianos, aquí estaban los jueces, aquí estaban los oficiales. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una posición de autoridad sobre el pueblo. Ellos un día también iban a tener que dar cuentas a Dios de lo que el pueblo había hecho. Hoy, ¿no?, esta palabra que Dios nos está diciendo, estamos aquí los que estamos al frente de la familia. Nuestros hijos chiquitos están tomando clase, nuestros jóvenes están tomando otra clase, pero hoy Dios quiere hablar a nuestra vida diciendo que un día nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos o dejamos de hacer con nuestros hijos. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. No era un discurso de él, no era una idea personal, no era una enseñanza humana, venía de parte de ¿quién? De Dios. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y de Nacor. Y en esa parte del río, está hablando del Éufrates, del Tigris, de donde sacó Dios a Abraham. Acuérdense que la palabra de Dios dice que lo sacó de Ur de los caldeos, ¿verdad? Y en ese lugar no se adoraba a Dios. Dice, adoraban dioses ¿qué? Extraños, dioses ajenos. A ese fue el comienzo. Ahora, todo esto da a entender que Josué conocía la historia de Israel, conocía la ley, conocía lo que Moisés había escrito. Dicen, miren, allá del otro lado de aquel río, sus antepasados sirvieron a dioses extraños. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham. Ahora acuérdense que todo esto es una palabra profética, porque viene palabra de parte de ¿quién? De Dios. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di el monte Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué.
saqué a vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Está dando un breve resumen Dios de todo lo que él hizo. Pero recuerden que entre los testigos estaba precisamente Josué. Él había estado ahí presente cuando Dios abrió el mar para que el pueblo pasara. Y después Dios lo cerró para que el ejército de Egipto pereciera. Y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Recuerden que estas palabras de las maldiciones son verdaderas. Y este rey mandó a llamar a este que era profeta para que maldijera ¿a quién? Al pueblo. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. No era un pueblo, no eran dos, muchos pueblos, y Dios les dio la victoria. Y envié delante de vosotros tábanos, unos animales que pican, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, para que vieran que Dios peleaba su batalla. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces Dios les está recordando todo lo que Él les había prometido y se los había dado, se los había cumplido. Amén. Ahora es momento de poner atención. Dice aquí, ahora pues, temed a Jehová y servidle, pero no como tú quieras, no con el tiempo que te sobre, no como hay más o menos. Servidle ¿con qué? Con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién. Ellos traían una historia y se habían contaminado de varias maneras, de varias formas. Esos dioses aún estaban presentes, si no quizás físicamente, pero aún en sus mentes, en sus pensamientos. Era necesario desarraigar todo aquello que venía del pasado y consagrarse totalmente ¿a quién? A Dios. Entonces dice, y si mal os parece servir a Jehová, o sea, si no estás de acuerdo en servirle, Dios no nos tiene aquí a fuerzas. Él tampoco nos tiene ¿qué? A fuerza. Si Él hubiera querido, no hubiera hecho hombres y no hubiera hecho máquinas, ¿no? Que le obedecieran y quisieran lo que Él ¿qué? Quisiera. Pero nos hizo personas pensantes, individuos inteligentes para tomar decisiones. Si no estás de acuerdo en servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, se refiere a aquellos de Nacor, Taré y Nacor, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
Pero con todo lo que les había dicho, fíjense cómo es interesante analizar, que les está mostrando la historia. ¿De dónde lo sacó quién? Dios. Y aunque Dios los sacó de allá de Ur de los caldeos y después estuvieron en Egipto, Dios los sacó con fuerza y con poder y les dio lo que Dios les había prometido. Pero aún así Josué está dando este espacio. Dice, pero si no quieres ni hablar, escoge a quién vas a servir. A los dioses de los amorreos que no los pudieron defender, ¿verdad? Que no pudieron hacer nada por ellos. Entonces el pueblo dice, pero yo y mi casa, o sea, Josué estaba hablando él por su familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él ya lo había decidido. Él iba a servir a quién? A Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Era un momento de toma de decisiones. Josué les dejó abierta la puerta diciendo, bueno, ustedes decidan lo que ustedes van a ¿qué? Hacer. Yo y mi casa vamos a servir a quién. Pero el pueblo dijo, nosotros también serviremos a Jehová. Ahora, ¿qué otro conocimiento tenía Josué? Josué conocía al pueblo. Conocía que cuando estaban de buenas eran muy ¿qué? Muy buenos. Pero cuando estaban de malas, se les olvidaba todo lo que Dios había dicho. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas, y oyó un estruendo en el campamento porque había alboroto y estaban bailando, tomando y habían dedicado un becerro de oro. Dijeron, estos son nuestros dioses que nos sacaron ¿de qué? De Egipto. Josué dijo, ¿qué es ese estruendo que se oye en el campamento? Es voz de guerra. Y Moisés dijo, no es voz de guerra, sino que el pueblo se ha corrompido. Él fue testigo de cuántas veces Dios los libró y aún así murmuraban en contra de Moisés y en contra de Jehová. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Me llama mucho la atención la palabra que nos daba Loami, que a su corta edad lo entiende, lo comprende. Dios es un Dios que celoso, no está dispuesto a compartirnos con quién, con nadie. Por eso dice en Apocalipsis, ojalá fueras frío o fueras qué, ojalá te definieras o conmigo o sin mí, pero por cuanto eres tibio, da a entender, Dios no quiere compartirnos con quién. Dice, no van a poder, porque Dios es un Dios santo y además es un Dios que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Jehová, Dios grande, dice la palabra, lo escribió Moisés también. Lento para la ira y grande en misericordia. Pero no dice que no se va a irar, dice que es que lento para la ira. Pero la ira de Jehová también se derrama en contra de aquellos que no valoran lo que Dios les ha dado. Dice, vuestras rebeliones y vuestros pecados, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, ¿qué va a pasar? Él se volverá y os hará mal. ¿Cómo si nos había hecho bien? Ahora, ¿por qué nos va a hacer mal? Porque tus rebeliones y tus pecados han atraído el propio mal en contra tuya y os consumirá después que eso os ha hecho ¿cómo? Bien.
Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo deberemos tomar esta palabra en nuestra vida? ¿Qué representan esos dioses ajenos en nosotros, en nuestra vida? Usted podrá decir: no, pero nosotros ya no andamos en idolatría. Pero todo aquello que tiene un lugar mayor en tu vida que Dios, se vuelve ahora ¿qué? Enemigo. Es algo tan tremendo que cuando lo analizamos debemos reflexionar. Jesús les dijo: miren, nadie empieza a edificar una torre si primero no se sienta y calcula ¿qué? Los gastos, para ver si tiene con qué terminarla. No vaya a ser que la deje a la mitad y los que pasen muevan la cabeza burlándose, diciendo: empezó a edificar y no ¿qué? Y no terminó. En otra palabra también dice: miren, todo aquel que toma su mano, pone su mano en el arado, pero mira para atrás, no es digno de ser ¿qué? Mi discípulo. ¿Qué nos ha estorbado? Incluso hay situaciones familiares que nos estorban. Pero Jesús ha sido muy claro: dice, todo aquel que no aborrece a padre o madre o a hijos o a hijas, no podrá ser mi ¿qué? Mi discípulo. He visto como muchas veces incluso la familia es un estorbo para que sirvamos a quién? A Dios. Ay, es que mi hijo, ay, es que mi hija, ay, es que ahora les pasó esto, ahora se enfermaron, ahora deja esas cosas. Pon a Dios en primer lugar y Él se encargará de acomodar todo lo demás. Dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. A veces dice, todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Otro texto en Eclesiastés dice: cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, le ofrecemos muchas cosas a Dios sin ponernos a pensar si lo vamos a ¿qué? Si lo vamos a cumplir o no. Y el pueblo decía: no, serviremos a Jehová Dios de Israel. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo al mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Cuando me pongo a pensar, cuando Pedro mandaron llamar a Ananías, y Pedro le dijo: ¿es verdad que tanto vendisteis la heredad? Ustedes conocen, hemos leído, hemos estudiado, hemos predicado acerca de esto. Y él dijo: sí, ¿en qué? En tanto. ¿Por qué puso Satanás en tu corazón esto? Porque no le has mentido ¿a quién? A los hombres, sino a Dios. Por eso esta piedra que levantó Josué, dice: miren, este va a ser un testigo para que ustedes aprendan que no deben de mentir en contra de ¿qué? De Jehová vuestro Dios. Y usted
ustedes pensarán, como yo, ¿verdad?, que ya está terminando aquí el libro de Josué, que el pueblo cumplió su ¿qué? Su palabra. Vamos a ir a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Aquí se estaba despidiendo Josué. Antes de morir sucedió algo. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquín y dijo: yo os saqué de Egipto. Es una palabra de parte de quién. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Por eso él decía: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores ¿de dónde? De esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Qué es lo que Dios les había pedido? Quiten de medio de ustedes todo Dios que sea un estorbo en su relación conmigo. Ustedes lo que tenían que hacer es derribar esos ¿qué? Pero a veces ponemos altares en esas relaciones que nos han perturbado en el camino de ¿quién? De Dios. Aquí lo va a decir, dice: mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y la pregunta es, dice: ¿por qué habéis hecho esto? Así como Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué puso Satanás en tu corazón esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz, ¿y qué? Y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, que significa lloran o lloro, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? De Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron ¿a quién? A Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Aquí viene algo muy interesante, ¿no?, que Dios está poniendo. Nosotros debemos de entender que un día quizás ya no vamos a estar nosotros. Y habremos hecho tal labor con nuestros hijos que cuando incluso nosotros ya no estemos, ellos seguirán sirviendo ¿a quién? ¿A Dios? ¿O se desviarán inmediatamente? Yo he conocido muchos hijos de pastores que andan perdidos. Muchos hijos de hermanos muy consagrados que después hagan de cuenta que nunca conocieron de quién. De Dios. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que falló? No quitamos aquellos altares de las cosas que nos apartaban de quién. De Dios. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, y al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que ¿qué? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y si ustedes después siguen leyendo, pues lo triste es de que el pueblo se desvió, se olvidó ¿de quién? Por eso era importante lo que Moisés había escrito en la ley. Dice: repetirás a tus hijos estas palabras, y las repetirás andando por el camino, y cuando entrares, y cuando te acostares, y cuando te levantares, para que quede grabado. Dice: y las pondrás en las puertas, y las pondrás en tus paredes, para que cuando tus hijos te pregunten ¿qué significa esto?, tú puedas decir:
Esto significa lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, es tiempo de que veamos esto. ¿Qué tanto nuestros hijos se han afirmado en las cosas de quién? De Dios. Y como aquella enseñanza que un día dimos, no sé si se acuerdan, que decía, cuando los padres son un peligro, ¿para quién? Para sus hijos. A veces las actitudes de los padres, lo que siembran en los hijos es falta de fe, falta de respeto. Yo me acuerdo en cierto, no quiero dar muchos detalles, pero en cierta familia que eran cristianos y se reunían, pero cuando estaban en casa y convivían y estaban después de la cena, después de la comida, toda la familia empezaba a tirar aceite en contra del pastor y de los hermanos. Ahí sí se hacían que todos los papás y los hijos, ahí todos querían arreglar el mundo menos sus vidas. Dígame usted, ¿con qué autoridad los padres pueden enseñarle respeto a los hijos si ellos mismos colaboran para que los hijos no respeten a quién? A los demás. Estamos hablando de las cosas de Dios, pero lo mismo sucede en las escuelas. Si el padre le dice al hijo, no le hagas caso, la maestra está loca, ¿qué va a hacer el hijo? Pues está loca, ¿no? No le voy a hacer ¿qué? No le voy a hacer caso. O sea, ¿qué valores estamos dando? ¿Qué valores estamos fomentando? Cuando nosotros estamos en una situación así, es lo que veíamos en la mañana de obrar y caminar en justicia, de hacer lo que es correcto. ¿Amén? Dice, al que le debes de dar honra, debes de darle ¿qué? Honra. A los hijos debemos enseñar a respetar a los mayores, a guardar silencio delante de ¿quién? De los demás. Pero hoy en día, tanto en el mundo y tristemente también dentro de la iglesia, no enseñamos que debe de haber un ¿qué? Un respeto, una reverencia delante de las cosas de ¿quién? De Dios. En muchos detalles podría yo hacer una lista grande, pero usted piense, usted medite cómo está esa situación en su hogar. ¿Cómo le va a dar cuentas usted a Dios diciéndole, ¿qué le inculqué a mis qué? A lo mejor yo mismo le inculqué a mis hijos rebeldía, rebelión, ser groseros, ser apáticos, ser flojos. Es lo que yo voy a cosechar porque yo lo sembré en el corazón de ¿quiénes? De mis hijos. Pero si yo me esforcé para darles un buen ejemplo, para instruirlos en el camino del Señor, dice, no he visto a justo desamparado ni a sus hijos que mendigan ¿qué? Pan. Dice que estas bendiciones, al que le ama, dice que estas bendiciones llegarán hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman. Y lo mismo es una maldición para los que le aborrecen, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces me ponía Dios a reflexionar en este pasaje que hemos leído de Josué. Él se los dijo claramente, no van a poder, porque acuérdense que Dios es santo y Dios es celoso. No va a aceptar sus rebeliones y sus pecados. Entonces no debemos de apapachar el pecado, ni justificar el pecado, aunque sea de nuestros propios hijos, sino que debemos de andar y obrar en justicia. ¿Para bien de quién? Para bien de ellos mismos. ¿Amén? ¿A quién les convendrá? A ellos. No olvidarse de la ley de Dios y de todos sus beneficios. Amén. Vamos a terminar viendo aquí a Deuteronomio. Que lo hemos leído varias veces, ¿no? Pero vamos a hacerlo una vez más. Deuteronomio capítulo, vamos a leer dos partes de Deuteronomio 28, que dice, acontecerá, 28, ¿no?
acontecerá, es algo que viene, es algo que va a suceder. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y vendrán sobre ti, y dice, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, había una costumbre con algunos hermanos hace muchos años, de que todo lo que Dios les daba, o sea, si Dios les daba la oportunidad de comprar un refrigerador, ellos llamaban a los hermanos para que dieran gracias y pusieran sus manos sobre ese bien. Algunos dirán, ay, qué exagerado. Todo lo que Dios nos dé debemos de agradecerle aquí a Dios. Dios te permitió comprar una televisión para distraerte todo el día y no leer su palabra. Una forma de darle gracias es decirles, yo quiero que se consagre para el servicio aquí a Dios. Porque también en una televisión puede haber bendición cuando tú compartes películas o mensajes o prédicas, amén. Pero dice, si entresacares lo precioso de lo vil. Hay quien ha comprado un carro y ni se acuerda de venir a dar gracias a quién, a Dios. Eso no está bien delante de las cosas de Dios. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar ¿en qué? Bienes. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no vas a salir de compartiendo. No, hay que aceptar las promesas de parte de quién. Y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, ¿y qué? Y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero vuelve a concluir, sí, hay una condición determinante para todo esto. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ¿cómo? Ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Que el Señor nos bendiga.